Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al ejercicio número 2, verificación de primitivas. Verificar si f grande de x es o no una primitiva de f de x. Como vimos en la introducción a integrales, en el ejercicio número 1, ¿sí? La integral va a ser justamente lo contrario a derivar. Entonces, ¿qué nos pide este ejercicio? Que bueno, si nosotros derivamos f grande, ¿sí? Nos tiene que dar por resultado f chica. ¿Sí? Entonces f grande, que sería la integral de f, o sea, de f chica a f grande nosotros integraríamos. De f grande a f chica nosotros vamos a derivar. Ahí está la idea del ejercicio, ¿sí? Derivar f grande y comprobar si nos da f chiquita. Bien. Entonces, te lo borro, es una explicación. Entonces, f de x es igual a x al cubo dividido 12 más x menos 1. Voy a dar por hecho que ustedes ya saben derivar, ¿no? Entonces, a ver, f de x es igual a x al cubo dividido 12 más x menos 1. La derivada de x al cubo, 1 sobre 2 es una constante, y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Ahí está la idea. Más, acuérdense que la derivada es la suma de las derivadas. Sí, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Disculpen, entonces. Más la derivada de x, que es 1, menos 1. La derivada de una constante es 0. Entonces, bien, nos quedó esto por resultado. Esta es f' de x. Sí, f' de la grande. Por resultado, entonces, f' de x es igual. 3 dividido 2 es un cuarto. X a la 2 más 1. Y esta es la que nos pide. ¿Sí? Ahí está. Esta es la derivada de f grande. Bueno, y tenemos que ver si coincide con f chiquita. Entonces, en este caso, coincide. Por lo tanto, podemos decir que f de x grande es primitiva de f de x chiquita. ¿Por qué? Porque al derivarla nos da como resultado exactamente igual, ¿no? Ahí está la idea. Vamos con el ejercicio número B. F de x grande es igual a seno de x más coseno de x. Tenemos que comprobar si lo derivamos, nos da como resultado coseno de x más seno de x. Bien, entonces vamos a derivar. ¿Sí? F' de x es igual. Si quieren pueden tener la tabla de derivadas al lado. ¿Sí? Van a la guía de derivadas, repasemos eso. ¿Sí? Derivada de seno de x es coseno de x. ¿Sí? Más la derivada de coseno de x, que es menos seno de x. ¿Sí? Resultado, lo arreglamos un poquito. F' de x es igual a coseno de x menos seno de x. Por lo tanto, tenemos que fijarnos si esta derivada coincide con f de x chiquita. Como vemos que no coincide porque acá hay una resta y acá hay una suma, ¿sí? Cuidadito, tiene que coincidir exactamente igual, ¿sí? F de x grande no primitiva. No primitiva de f de x chiquita. ¿Se entiende entonces? Entonces, pasamos de f grande a f chiquita derivando. Si es igual, es primitiva. Si no es igual, no es primitiva. Esta es la idea. Entonces, este ejercicio 2 es un ejercicio prácticamente de derivadas, ¿no? Bueno, voy a seguir con el D, por ejemplo. ¿Sí? El C se lo dejo a ustedes. Vamos con el D, después lo hago al final del video, pero solamente para que lo copien. Vamos con el D. Derivamos. F' de x es igual. Derivada de seno es coseno de x, como vimos al principio. Menos la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Bueno, esta es la derivada de f grande. Como resultado, ¿es este igual a este? No. Por lo tanto, pues fíjense, f' de x grande es coseno de x menos 3x al cuadrado. Y f de x chica es coseno de x menos x al cuadrado. Falta 3 ahí. Entonces, como no son iguales, f de x mayor no primitiva de f de x.
Ahí está la idea, ¿sí? La derivada nos tiene que dar, la derivada de f grande nos tiene que dar exactamente igual a la derivada de f chiquita. Bueno, vamos con los últimos. A ver, con el e. ¿Qué tenemos en el e? Tenemos f de x grande es igual a e a la 5x más coseno de 2t. ¿Sí? Bien, tenemos que derivar con respecto de x, ¿o no? ¿Sí? Cuidadito con eso, tenemos que derivar con respecto de x. Entonces, f' de x es igual. La derivada de e a la 5x, cuidadito, cuidadito, está como regla de la cadena. Entonces, primero tenemos que derivar el e y después tenemos que derivar el 5x. La derivada de e a la un número a la x es exactamente igual. Entonces, e a la 5x por la derivada de 5x que es 5. ¿Sí? Cualquier cosa, esto lo repasamos como regla de la cadena. Pero, acuérdense, ¿sí? Derivamos de afuera hacia adentro. ¿Sí? Primero derivamos el e, la derivada de e a la x es la misma, e a la 5x en este caso, por la derivada de 5x que es 5. Más, la derivada de coseno de 2t, nos fijamos, como coseno de 2t no tiene x, la derivada, esto es como si fuera una constante, y la derivada es 0. ¿Sí? Cuando no aparece la x y tenemos que derivar con respecto de x, coseno de 2t como si fuera una constante es igual a 0. Entonces, f' de x, en conclusión, es 5 por e a la 5x. Fíjense, no quiero que esto sea un repaso de derivadas, ¿sí? Pero los mando a estudiar un poquito. Entonces, la derivada de e a la 5x es e a la 5x por 5, que es lo mismo que decir 5 por e a la 5x. Ahí está la idea. Entonces, comprobamos. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? F de x es primitiva de f de x. Chiquita, ¿no? Bueno, voy con el f. ¿Sí? De nuevo, estamos practicando derivadas, ¿sí? Así que esto ya supongo que lo vieron un poquito. Entonces, f de x grande es igual al logaritmo natural de 6x menos logaritmo natural de e. Tenemos que comprobar si es igual a esta f chiquita. Entonces, derivemos. F' de x es igual. La derivada del logaritmo natural de 6x, de nuevo hay que derivar en cadena. Primero derivamos el logaritmo, después derivamos el 6x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, entonces 1 sobre 6x. Todo esto por la derivada de 6x, que es 6. Ahí está. Menos la derivada del logaritmo natural de e. El logaritmo natural de e es una constante, entonces la derivada es igual a 0. Arreglando un poquito, el 6 con el 6 se puede simplificar. F' de x es igual a 1 sobre x. ¿Sí? Nos damos cuenta todos que el logaritmo natural de e es una constante, ¿sí? Es un número, ¿no? Si bien lo hacemos por calculadora y nos da de resultado 1, ¿no? Logaritmo de base e de e es igual a 1, ¿sí? Porque e a la 1 es igual a e. Bueno, es un tema de logaritmos, pero ahí está la idea. Si lo hacemos por calculadora, el logaritmo natural de e es igual a 1, ¿sí? La derivada es 0. Ahí está la idea. Entonces, f' de x es igual a 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, vemos. Este. ¿Coincide con este? No. Entonces, f de x no primitiva de f de x chiquita. ¿Sí? Sobre acá, chicos, lo voy a arreglar un poquito. El logaritmo natural de e es como tener un 1. Entonces, la derivada de menos 1 es 0, ¿no? Ahí está la idea. Bien. Vamos acá al g. A ver. F de x grande es igual a x al cubo dividido e a la x. Tenemos que derivar y comprobar si es igual a f de x chiquita. ¿Sí? Estamos viendo si eso no es una primitiva, ¿sí? Entonces, f de x grande es igual a x al cubo dividido e a la x. Acordémonos de las propiedades de la división, ¿no? Cuando derivamos, ¿sí? Lo voy a escribir acá al lado. Ahí está, ¿sí? Esto que puse acá. Acordémonos. ¿Sí? Es la forma de derivar cuando tenemos una división, ¿sí? U sería la función de arriba, B la función de abajo, ¿sí? Y ahí derivamos. Entonces, f' de x es igual. Tenemos u como si fuera x a la 3, b como si fuera e a la x. Entonces, u derivado. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Todo esto por b sin derivar, que es e a la x. Ahí está.
menos u. ¿U cuánto vale? U vale x a la 3 por b derivado, que es e a la x, dividido b al cuadrado, que es e a la x elevado a la 2. Ahí está el resultado, ¿sí? Sigo acá al costado, aplicando algunas propiedades. Entonces, f' de x es igual. Fíjense, en el numerador, ¿sí? La parte de arriba de la fracción, se repite el e a la x. Entonces, el e a la x lo puedo sacar de factor común. E a la x, paréntesis. ¿Qué me queda dentro de paréntesis? 3x a la 2 menos x al cubo, bueno. ¿Sí? Ahí está, fíjense que están los dos multiplicando por e a la x, ¿no? Factor común, me queda 3x a la 2 menos x al cubo. Dividido e a la x elevado a la 2. Entonces, fíjense, acá que tenemos por e a la x dividido e a la x a la 2. Entonces, este e a la x se simplifica con el e a la x a la 2. ¿Sí? Es como tener un x dividido un x al cuadrado. Bueno, ¿sí? Ahí está la idea. Simplificamos 1 con 1. Resultado final, lo escribo acá abajo. F' de x es igual a 3x a la 2 menos x al cubo dividido e a la x. Ahí está la idea, ¿sí? Entonces, cuidadito ahí, sacamos el e a la x de factor común y simplificamos. Fíjense que abajo tenemos e a la x a la 2 y e a la x, podemos simplificarlo con el 2. Ahí está la idea. Entonces, eso no es una primitiva. Bueno, como vemos son exactamente igual. Entonces, f de x grande es primitiva. ¿Sí? Acordémonos que nosotros estamos integrando, pero integrar es lo contrario de derivar. Entonces, el resultado de integrar, si nosotros lo derivamos, ¿sí? Tiene que dar exactamente igual, lo contrario, ¿sí? Ahí está la idea. Bueno, seguimos con el último, así ya los completamos y les hago uno solo después. F de x es igual al logaritmo natural de 6x menos el logaritmo natural de x. Bueno, vamos a derivarlo y le meto ritmo. F' de x es igual a 1 sobre 6x por 6. ¿Sí? Si no, repasamos derivada. Menos la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. El 6 con el 6 se simplifica, entonces f' de x es igual a 1 sobre x menos 1 sobre x. ¿Cuánto es 1 sobre x menos 1 sobre x? Es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces f' de x, ya podemos decir de una, es igual a 0. ¿Sí? Y esto es igual a esto. ¿Son iguales? No, entonces f de x no primitiva. Ahí está la idea, ¿sí? Fíjense, igual tampoco acá coincidía, ¿no? Entonces, acá chicos es un repaso de derivadas, ¿sí? Hay que saber derivar para integrar, ¿sí? O para comprobar la integral. Entonces, este primer paso me parece muy, muy importante, ¿sí? Bueno, pongan pausa, les hago el C. Fue un repaso de derivadas, ¿sí? Pero empezamos a tener el concepto de integral, ¿sí? Cuando aprendemos multiplicación, después aprendemos división. Cuando aprendemos raíz, después, o potencia, después aprendemos raíz. Acá es lo mismo, aprendemos derivadas y ahora aprendemos integrales, que es lo contrario de derivada. Bueno, pongan pausa, hago el C y pasamos al próximo video. Ahí está, bueno chicos, ahí les dejé escrito el C, pongan pausa, hagan el video y ya nos vemos en el próximo ejercicio. ¿Sí? Entonces, verificación de primitivas, ¿sí? Nosotros derivamos y tiene que exactamente coincidir, ¿sí? Derivadas, ténganse la guía de derivadas al lado, practiquen derivadas, ¿sí? Si no sabemos derivadas, se nos va a complicar integrar. Bueno chicos, un gusto y nos vemos en el próximo video.